Irineo Paz Lozano nació en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y murió en Ciudad de México el 9 de abril de 1998. Fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano, conocido por ganar el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le considera uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Octavio Paz nació, como hemos dicho, el 31 de marzo de 1914 durante la dictadura militar de Victoriano Huerta y la Revolución Mexicana. Apenas unos meses después, al unirse su padre Octavio Paz Solorzano al ejército zapatista junto con Antonio Díaz Soto y Gama, su madre, Josefina Lozano, lo llevó a vivir a la casa del abuelo paterno, Irineo Paz, en Mixcoac, entonces un poblado cercano a la Ciudad de México. Ahí radicaron hasta que Octavio Paz Solorzano tuvo que asilarse en Los Ángeles con la representación de Emilio Zapata ante los Estados Unidos, cargo que mantuvo hasta el año del asesinato de Zapata. En ese tiempo lo cuidaron su madre, Josefina Lozano, su tía Amalia Paz Solorzano y su abuelo paterno, Irineo Paz, un soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz, intelectual liberal y novelista. Su padre, Octavio Paz Solorzano, el menor de 7 hermanos, trabajó como escribano y abogado para Emiliano Zapata. Estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió a la revolución. Fue diputado y colaboró activamente en el movimiento vasconcelista. Todas estas actividades provocaron que el padre se ausentara de casa durante largos periodos. Su educación se inició en los Estados Unidos, donde su padre, Paz Solorzano, llegó en octubre de 1916 como representante de Zapata. La estancia en los Estados Unidos de casi 2 años significó para Octavio Paz el enfrentamiento con la imposibilidad de comunicarse. Según recuerda Paz, en Los Ángeles sus padres lo llevaron a un colegio y como no hablaba ni una sola palabra de inglés, me costó mucho trabajo comunicarme con mis compañeros. El primer día hubo burlas y, claro, una pelea. Regresé a casa con el traje desgarrado, un ojo semicerrado y la boca rota. A los 2 años volví a México y sufrí lo mismo entre mis compatriotas. Esta vez burlas y puñetazos. En 1929, José Vasconcelos se lanza a la aventura de buscar la presidencia, apoyado por aspiraciones legítimas de un sector social identificado con la autonomía universitaria. Arrebatado por la huelga estudiantil, Octavio Paz, pese a no haber participado en el movimiento vasconcelista, comulgó con el ideal que lo guiaba, ya que se vio envuelto en la gran fe vasconcelista, en ese fervor que posteriormente produjo muchas cosas, y entre ellas una organización de estudiantes pro obrero y campesino, de la que a su vez surgieron muchas personas que con los años se convirtieron al marxismo o al sinarquismo. Octavio Paz se adhirió al anarquismo sostenido por José Bosch, un joven catalán a quien conocería entonces y que lo introduciría al pensamiento libertario. Momento antes de las elecciones, Paz se enfrentaría a la que sería la disyuntiva de su generación: política o violencia. De ahí la predisposición de algunos a las soluciones extremas, las tendencias al fascismo o al marxismo. Yo me indiqué con la gente de izquierda. Asumiendo esta elección y siendo consecuente con ella, es como a los 15 años Octavio Paz se convierte en activista fugaz, unión de estudiantes pro-obreros y campesinos, y se inicia en la lectura de Kropotkin, Eliseo Reclus, José Ferrer y Proudhon, antecedentes con los que ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde habría de encontrar a un viejo conocido de su padre, Antonio Díaz Soto y Gamiel Santana Banda, quien como profesor y amigo le harían compartir la idea de que el movimiento zapatista encarnaba el verdadero espíritu de la revolución. Deslumbrado por la lectura de La tierra baldía de Eliot, traducido por Enrique Munguía como El Páramo y publicado en la revista Contemporáneos en los 30. Por eso, aunque mantuviese en sus actividades un priorato interés en la poesía, atendía desde la prosa un panorama inevitable. Literalmente, esta práctica dual fue para mí un juego de reflejos entre poesía y prosa. Preocupado por confirmarse la existencia de vínculos entre la moral y la poesía, escribió en 1931, a los 16 años, el que sería su primer artículo publicado, Ética del artista, donde antes de plantearse la pregunta sobre el deber del artista entre lo que domina arte de tesis o arte puro, descalifica al segundo en razón de la enseñanza de la tradición,
asimilando un lenguaje que recuerda al estilo religioso y, paradójicamente, marxista. Encuentra el verdadero valor del arte en su intención, en su sentido, por lo que los seguidores del arte puro, al carecer de él, se encuentran en una posición aislada y favorece la idea kantiana del hombre que pierde toda relación con el mundo. La revista Barandal apareció en agosto de 1931, dirigida por Rafael López Malo, Salvador Toscano, Arnulfo Martínez Lavalle y Octavio Paz, jóvenes antencinos, excepto por Salvador Toscano, por cierta celebridad literaria debido a sus padres. Rafael López participa en la revista moderna y, al igual que Miguel Martínez Rendón, en el movimiento de los agoristas, aunque era más comentado y conocido por los estudiantes preparatorianos, sobre todo por su poema La bestia de oro. A Octavio Paz Solórzano se le conocía en este círculo como el autor ocasional de narraciones literarias aparecidas en el suplemento dominical del periódico El Universal, además de que Ireneo Paz era el nombre que le daba ya identidad a una calle de Mixcoac. En medio de encuentros, verdaderas concentraciones entre representantes de la generación del Ateneo, especialmente quienes se agruparon en el Ateneo de la Juventud Mexicana, después denominado Ateneo de México, y de los 7 sabios, sobre las ruinas de un positivismo sobreviviente en crónicas periodísticas donde se debatían las posibilidades del materialismo histórico. El realismo socialista crecía como la única doctrina viable a la que debían apegarse todos, o casi todos, los que simpatizaran con las promesas del comunismo. Octavio Paz, cercano a estas ideas, fundó después de la desaparición de la revista Barandal y ya estando inscrito en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, unos cuadernos del Valle de México, que solo lograrían aparecer por 2 números, pero que sirvió para, además de publicar algunos poemas, constatar que el grupo original no tendría la solidez para la continuación de una empresa en común. En 1933, Octavio Paz publicó el poemario Luna Silvestre, editado por Miguel Lira, que revelaba ya ciertas asimilaciones de temas románticos, como expresa Carlos Maris. Los poemas de Luna Silvestre tocan aspectos del espíritu romántico vigentes aún en la poesía moderna: el desprendimiento de la realidad puramente sensible, el misterio de la poesía, la verdad del sueño. Los 7 poemas de Luna Silvestre no tendrían cabida en la revisión que Paz hiciera posteriormente de su obra, pero revelan a pesar de ello un rigor en la palabra mecida en la sensualidad de sí misma, seducida por la presencia inasible de la mujer, de la naturaleza. El deseo y la pasión andan por los poemas como desprendidos del silencio y de la memoria, se recrean y se recuerdan, se fijan y se desvanecen en el pronunciamiento. En este momento, prendido a una escritura de tipo intimista, Paz tendrá oportunidad de mostrar sus poemas a Rafael Alberti, quien le señalará una contradicción entre su ideal revolucionario de la poesía y de la política. Llega a México en 1934. Rafael Alberti representaba la encarnación del poeta de los nuevos tiempos, el advenimiento de un lenguaje socialista congruente con la poesía. Su presencia fue un acontecimiento que fascinó sobre todo a los más jóvenes, teniendo en ellos a sus mejores lectores. Abanderado con el poema La toma del poder por Luis Aragón, según recuerda Efraín Huerta, Alberti venía como afiliado del Partido Comunista Español para dictar una serie de conferencias, después de las cuales se reunía con los jóvenes poetas, entre ellos Octavio Paz, quien recuerda que una noche todos los que rodeábamos le leíamos nuestros poemas. Todos éramos de izquierda, pero ya desde entonces sentía cierta desconfianza ante la poesía política y la literatura que después se llamó comprometida. En aquella época, en 1934, Alberti escribía una poesía política. Es La época de consigna, aquel librito en el que había afirmado que la poesía debía estar al servicio del Partido Comunista, una posición muy semejante a la de Luis Aragón en Francia. Y cuando yo le enseñé mis poemas a Alberti, él me dijo: bueno, esto no es poesía social, al contrario, era una poesía intimista. Una palabra horrible esta, intimista, pero eso era, intimista. No es una poesía revolucionaria en el sentido político, dijo Alberti. Pero Octavio es el único poeta revolucionario entre todos ustedes, porque es el único en el cual hay una tentativa de transformar el lenguaje. La confrontación con la fatalidad provoca rebeldías. Octavio Paz
recogió en sí mismo, se enfrenta a sí mismo. La calidad de sus expresiones románticas empiezan a cobrar verdadero sentido y empieza a realizar una lectura más atenta de San Juan de la Cruz, de Novalis, de Rilke, de Laurens, en quienes se encuentra el mismo interés por tender puentes entre la vida y la poesía, entre la realidad y el mito, desvelamiento de aquel punto de intersección que llamará comunión. La redacción del diario íntimo que comenzará a expresar solo conocerá la publicación hasta 4 años después, en 1938, bajo el título de Vigilias, diario de un soñador, en la revista Taller, cuando ya sucedidos 2 hechos trascendentales en su vida, su estancia en Yucatán y la Guerra Civil Española. A finales de 1936, Octavio Paz escribiría la primera versión del libro de poemas Raíz del Hombre, que fue publicada en enero del siguiente año. El libro fue saludado por 2 reseñas, una crítica y aguda de Jorge Cuesta, la otra despiadada e intranquila de Bernardo Ortiz de Montellano. Ambas, publicadas en el número 2 de la revista Letras de México, reflejan la visión de un grupo forjado en los ataques y la incomprensión. Jorge Cuesta, conocido de Paz desde 1935, le destaca una voluntad para dejarse consumir por su objeto, le reconoce la posesión de un destino y le advierte una filiación con las voces de Ramón López Velarde, Carlos Pellicer, Xavier Villarrutia y Pablo Neruda. Raíz del Hombre, en gran medida, despejará el silencio que entonará a Luna Silvestre y a No pasarán. En su relación con los contemporáneos, modificará la visión que había provocado su último poema, considerado por Bernardo Ortiz de Montellano como un texto que no era poesía. Será también el poemario lo que le dará a conocer frente a Pablo Neruda y que le permitirá en 1937 ser invitado al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en España por haber escrito el poema No pasará. Aunque Paz conocía a algunos de los contemporáneos desde su época de barandal, el libro y la recepción le valieron conocerlos a todos ellos juntos. Frente a Xavier Villarrutia y Jorge Cuesta, Ortiz de Montellano, José y Celestino Gorostiza, Samuel Ramos, Octavio Barreda, director de Letras de México, Jaime Torres Godet, Enrique González Rojo y el abate Mendoza, Paz fue nuevamente cuestionado. Me interrogaron largamente sobre las contradicciones que les parecían advertir entre mis opiniones políticas y mis gestos y gustos poéticos. Plegándose entonces sobre su propia angustia, Octavio Paz entendió que solo con la renuncia podría obtener renunciar a los estudios de Derecho, renunciar a la familia, renunciar a la ciudad, acción de desprendimiento que intentaba o que sería símil de la instauración de una congruencia entre la política y la poética, congruencia vista pero no sentida. Parte en 1937 hacia Mérida, Yucatán, por un periodo de 4 meses, en los que junto con Octavio Novarro y Ricardo Cortés Tamayo participa en la fundación de una escuela secundaria para hijos de trabajadores, en los que escribe para el Diario del Sureste, mismo periódico en el que 1 año antes colaborarán Efraín Huerta, en los que ayuda a organizar un comité pro democracia española, en los que escribe el poema Entre la piedra y la flor. Hora de palpar la realidad, Octavio se encuentra con una tierra entrañable y extraña, acogedor espacio que se ata por la memoria y se desvanece en el filo del descubrimiento. Otra vida, otra presencia late y se respira en medio del calor, lo de la indígena, imagen que en la luz se erige como un signo para ser descifrado o comprendido, que exige una acción, como dice Octavio Paz. De este encuentro parte en realidad todo intento de comprensión, todo esfuerzo por acercarse a lo que verdaderamente mueve a la península. Aquí lo indígena no significa el caso de una cultura capaz de sobrevivir, precaria y angustiosamente frente a lo occidental, sino el de los rasgos perdurables y extraordinariamente vitales de una raza que tiñe e invade con su espíritu la superficial fisonomía blanca de una sociedad. En junio de 1937, las actividades de Octavio Paz en Yucatán se vieron de pronto interrumpidas por una carta de invitación al Congreso. La carta, me parece, la firmaban Pablo Neruda y Rafael Alberti. Se trata del segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que había de celebrarse del 4 al 17 de julio de 1937 en Madrid, Barcelona y Valencia, ciudad esta última donde se encontraba la sede del gobierno republicano presidido por Juan Negrín. Al evento
mecido entre una tímida distancia crítica y una coronación de dogmatismo, asistiría más de un centenar de escritores. El viaje de Octavio Paz a España estaba antecedido por una admiración a los poetas de la generación del 27, conocidos en México sobre todo por la antología poética en honor a Góngora que dirigiera Gerardo Diego con motivo de la celebración y recuperación del poeta barroco a 300 años de su muerte, y en la que la propuesta de Diego era la de crear objetos verbales que en su ensalmo rebasaran al verso. En esta antología se daban a conocer poesías de García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Manuel Alto Laguirre. Con esta procedencia, Octavio Paz iba al encuentro de una generación debatida en la búsqueda de una alternativa para la poesía que se enfrentaba a una realidad insumisa, a la proclama de un hombre nuevo. Junto con Carlos Pellicer, Octavio Paz llegó a París el 1 de julio de 1937. Ahí conoció a Neruda y a Vallejo, al mito nacido del océano y al vagabundo de la ciudad, como les llamó. De París fueron a Barcelona y de ahí a Valencia, donde sería la inauguración. Su padre se retiró de la política en 1928 y murió el 10 de marzo de 1935 en la colonia Santa Marta, Acatitlia, al ser arrollado por un tren en un accidente ocasionado por su embriaguez. Después de la muerte de su padre, se trasladó a España para combatir con el bando republicano en la Guerra Civil y participó en la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Al regresar a México, fue uno de los fundadores de Taller y el Hijo Pródigo. En 1937 viajó a Yucatán como miembro de las misiones educativas del general Lázaro Cárdenas en una escuela para hijos de obreros y campesinos de Mérida. Ahí comenzó a escribir Entre la piedra y la flor, en 1941, revisado en 1976, poema sobre la dramática explotación del campo y el campesino yucateco. Estuvo casado con la dramaturga y escritora y poeta Elena Garro, a quien conoció en la universidad, con quien tuvo una hija, Laura Elena Paz Garro, divorciándose en 1950. En 1959 se unió a Bonatti Bertelli de Pisis, con quien convivió hasta 1965, mientras era embajador de México en la India. Al año siguiente contrajo matrimonio con la francesa Marie-José Jamini, su compañera hasta el final. En 1937 Paz fue invitado a España durante la Guerra Civil como miembro de la delegación mexicana al Congreso Antifascista, donde mostró su solidaridad con los republicanos y donde conoció y trató a los poemas de la revista Hora de España, cuya ideología política y literaria influyó en su obra juvenil. Sin embargo, como confesó años después en la serie televisiva Conversaciones con Octavio Paz, ese sentimiento de solidaridad con la causa republicana se vio afectado por la represión contra los militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista de Cataluña, entre quienes tenía camaradas. Este prolongado proceso de desilusión lo llevaría a denunciar los campos de concentración soviéticos y los crímenes de Stalin en marzo de 1951. A su regreso de España, participó en 1938 como cofundador de la revista literaria Taller, en la que escribió hasta 1941. En 1943 recibió la beca Guggenheim e inició sus estudios en la Universidad de California, Berkeley, en los Estados Unidos. 2 años después, comenzó a servir como diplomático mexicano y fue destinado a Francia, donde permaneció hasta 1951 y donde conoció a los surrealistas que le influyeron y colaboró en la revista Esprit. Durante esa estancia, en 1950, publicó El laberinto de la soledad, un innovador ensayo antropológico sobre los pensamientos y la identidad mexicanos. De enero a marzo de 1952, trabaja en la Embajada Mexicana en la India y después hasta enero de 1953 en Japón. Regresa a la Ciudad de México a dirigir la Oficina de Organismos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1954, Paz tuvo una participación muy estrecha en la fundación de la Revista Mexicana de Literatura, influenciada políticamente con la idea de la llamada Tercera Vía, que significaba ni con la izquierda ni con la derecha. Esta idea venía de París con Léon Blum. El primer número fue el de septiembre y octubre de 1955 y contó con el apoyo de Paz hasta que 4 años más tarde este regresó a Europa. En 1955 contribuyó en la Revista Mexicana de Literatura y en El Corno Emplumado. En 1956 participó
en poesía en voz alta. En 1959 regresó a París y 3 años más tarde fue designado embajador en la India. En 1964 conocería a la francesa Marie-José Tramini, que se convertiría en su última esposa. En 1968 estaba en Nueva Delhi cuando tuvo lugar la masacre de Tlatelolco como parte del movimiento de 1968 en México el 2 de octubre. En señal de protesta contra estos lamentables sucesos, que empañaron la celebración de los Juegos Olímpicos, renunció a su cargo de embajador, dejando patentes sus diferencias con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Fue el único que se atrevió a hacerlo. Trabajará los próximos años enseñando en diversas universidades estadounidenses, como las de Texas, Austin, Pittsburgh, Pensilvania y Harvard. 3 años más tarde, en octubre de 1971, ya bajo la presidencia de Luis Echeverría, un poco con esa idea de redescubrir los valores liberales y democráticos en la sociedad mexicana, fundaría la revista Plural, elegante fusión de literatura y política, y que dirigiría hasta su desaparición en 1976 el mismo Paz. A diferencia de otros escritores e intelectuales mexicanos, Paz no tardó en retirarle su apoyo al presidente Echeverría, una vez que éste demostró su escasa voluntad de aclarar las matanzas de Tlatelolco en 1968 y en San Cosme el llamado Jueves de Corpus en 1971, en donde hubo una represión brutal contra una protesta estudiantil. Tanto en esa revista como en Vuelta, fundada ese mismo año de 1976, y donde la influencia del liberalismo sería muy fundamental, reflejando la reconciliación del escritor con esta corriente de pensamiento, Paz denunció las violaciones a los derechos humanos de los regímenes comunistas. Esto le trajo mucha animosidad de parte de la izquierda latinoamericana y algunos estudiantes universitarios. En el prólogo del tomo 9 de sus obras completas, publicado en 1993, Paz declaró: «En México antes se había visto con sospecha y recelo. Desde entonces, la desconfianza empezó a transformarse en enemistad más y más abierta e intensa. Pero en aquellos días, década de la 1950, yo no me imaginaba que los vituperios iban a acompañarme años y años hasta ahora». El 19 de abril de 1998, Octavio Paz, a sus 84 años de edad, murió en la casa de Alvarado, ubicada en la calle Francisco Sosa, del barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México. Sus restos fueron velados hasta el mediodía por familiares y amigos cercanos en la sede de la Fundación Octavio Paz. Posteriormente fueron trasladados al Palacio de Bellas Artes, donde el cortejo fúnebre fue recibido con aplauso por miles de personas congregadas en las inmediaciones del recinto. El presidente de México, Ernesto Zedillo, encabezó el homenaje oficial. El escritor había sido trasladado por la Presidencia de la República en enero de 1997, ya enfermo, luego de que un incendio destruyó su departamento en Río Guadalquivir 109, esquina con Paseo de la Reforma, a una cuadra del Ángel de la Independencia, y parte de su biblioteca el domingo 22 de diciembre de 1996. Durante un tiempo, la Casa Alvarado fue sede de la Fundación Octavio Paz y ahora es de la Fonoteca Nacional. Sus cenizas, junto con las de su pareja de vida, la pintora francesa Marie-José Tramini, yacen en el memorial en el Colegio de San Ildefonso. Experimentación e inconformismo pueden ser dos de las palabras que mejor definen su obra poética. Con todo, Paz es un poeta difícil de encasillar. Ninguna de las etiquetas adjudicadas por los críticos encaja con su poesía. Poeta neomodernista en sus comienzos, más tarde poeta existencial y en ocasiones poeta con tintes de surrealismo. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra, aunque el mismo Paz reconoció que en su formación fundamentales fueron los surrealistas, con quienes hice amistad en el año 46 o 47, que en esa época estaban más cerca de los libertarios. En realidad se trata de un poeta que no echó raíces en ningún movimiento, porque siempre estuvo alerta ante los cambios que se iban produciendo en el campo de la poesía, y siempre estuvo experimentando, de modo que su poesía, como toda poesía profunda, acabó de convertirse en una manifestación muy personal y original. Además, se trata de un poeta de gran lirismo, cuyos versos contienen imágenes de gran belleza. Después de la preocupación social presente en sus primeros libros, comenzó a tratar temas de raíz existencial, como la soledad y la incomunicación. Una de las obsesiones más frecuentes
en sus poemas es el deseo de huir del tiempo, lo que le llevó a la creación de una novela espacial cuyos poemas fueron bautizados por el propio autor con el nombre de Topoemas de Topos más Poema. Esto es lo que significa poesía espacial, poesía opuesta a la típica poesía temporal y discursiva. Se trata de una poesía intelectual y minoritaria, casi metafísica, en la que además de signos lingüísticos se incluyen signos visuales. En los topoemas, igual que ocurría en la poesía de los movimientos de vanguardia, se le da importancia al poder sugerente y expresivo de las imágenes plásticas. No cabe duda de que en la última poesía de paz hay bastante esoterismo, pero al margen de ello toda su poesía anterior destaca por su lirismo y por el sentido de transubstanciación que el autor da a las palabras. Lentamente, pero voy saliendo de los quebrantos de salud. Y por eso me pareció que era para mí emocionante poder hablar, así fuese, unos cuantos minutos de estos dos libros míos. Del libro que recopila toda la obra poética, no solamente de mi juventud, sino de gran parte de mi vida, puesto que empieza en 1935 y termina en 1970, el segundo tomo va a ser hasta el día de hoy. Y además, porque recoge, y esto me parece también interesante, una antología hecha desde el punto de vista del oído, no solamente de lo que leemos, sino de lo que oímos, una antología de mis poemas. Y esto da una idea, yo creo, más o menos, de lo que soy yo como escritor que ha intentado e intentará siempre ser un poeta. Pues lo que ocurre sencillamente es que cuando yo comencé a escribir poemas, ya la poesía hacía un siglo de esto, pero yo no lo sabía, estaba en una situación marginal. Poco a poco, otras formas literarias, como la novela, habían ocupado espacios que antes eran exclusivos de la poesía. De modo que yo, sin darme cuenta, al escribir reflexiones sobre la poesía, estaba escribiendo reflexiones sobre lo que significa ser un poeta a finales del siglo XX y cuando se abre un nuevo milenio. Bueno, yo nunca me propuse hacer obras completas. Ha sido un accidente de mi vida, como tantos otros accidentes. En realidad, fue una ocurrencia de mi editor español, Meinke, que un buen día me dijo: oye, puesto que estás publicando tanto y recoges cosas del pasado, ¿por qué no publicas de plano unas obras completas? Bueno, a mí me pareció una idea muy difícil de realizar. Y dije, bueno, vamos a embarcarnos en esto, a sabiendas de que las obras completas nunca son obras completas. Pero por lo menos esperemos que algunas de ellas sean realmente obras. Porque lo que yo he querido hacer como escritor es obras, no simples explosiones verbales, sino obras con una estructura, con una intención, con una dirección. Sí, es natural. Ahora que ya los ve publicados, ¿cuál prevalece? Bueno, mire usted, como he visto nada más la obra poética 1, el tomo primero, pues lo que diría es que prevalece un cierto entusiasmo benévolo, un entusiasmo escéptico. Bueno, eso fue lo que hiciste, no estuvo tan mal, pero tú no eres juez para juzgarte a ti mismo. Sin embargo, debo decirle que en estos dos tomos que reúnen mi obra poética he excluido un volumen entero que se llama Primera Instancia y que forma parte, será el volumen 13 con la prosa juvenil. Todos los poemas que yo escribí de muy joven, o no tan joven todavía, pero que por una razón o por la otra fui eliminado de mis libros. Bueno, esto fue muy criticado, me dijeron que por qué había hecho eso, que renegaba de mí mismo, e incluso algunos, con mucha mala fe, atribuyeron razones de orden político a estas exclusiones. No es verdad. Todo esto va a aparecer ahora, pero va a aparecer en su contexto. Sí, en realidad sí, pero no tanto,
porque cuando yo hablo de obras completas, hablo con escepticismo. Bueno, ahí les envío este cargamento de libracos, a ver cuál de ellos naufraga y cuál de ellos sobrevive. Eso es todo. Es una apuesta con nuestro interlocutor natural, con ese personaje invisible con el que hablamos todos los días, con el tiempo. Nuestro verdadero interlocutor es el tiempo. Y cada línea que escribimos es una línea con, sobre, contra, hacia, por el tiempo.